Eres un fracaso, firma el divorcio. Esas fueron las palabras exactas que mi suegro, don Mauricio, me escupió en la noche de mi 5º aniversario de bodas. Las dijo con la frialdad de un juez dictando sentencia, con el desprecio de un hombre que desecha una herramienta rota. Estábamos en el restaurante más lujoso de la ciudad, rodeados de gente que yo creía que eran amigos y familia, bajo la luz de candelabros que goteaban cristal como lágrimas congeladas. Pero él no sabía que el sobre que yo había traído esa noche, guardado discretamente en el bolso de mi mejor amiga, no solo iba a terminar mi matrimonio. Iba a terminar su legado entero. Mi nombre es Ximena. Tengo 32 años, o al menos los tenía en esa noche que partió mi vida en un antes y un después. Durante 5 años estuve casada con Iker Reyes, el heredero de Legados Reyes S.A., una constructora que había sido el pilar del apellido de su familia por 2 generaciones. A los ojos de la sociedad, yo lo tenía todo, un esposo apuesto, una familia influyente, una vida sin preocupaciones económicas aparentes. Yo, por mi parte, me esforcé cada día de esos 5 años por ser la nuera, la esposa, la mujer perfecta. Aprendí a organizar sus cenas de negocios con una precisión militar, a sonreír ante los chistes sin gracia de sus socios, a callar mis opiniones para no incomodar. Me convertí en una experta en el arte de ser invisible y complaciente. Pero había una sola cosa fundamental que no pude darles, y en su mundo, esa única cosa lo era todo, un heredero. Un niño varón que llevara el apellido Reyes a una 3ª generación. Y por esa falla, a sus ojos, yo era, y siempre sería, un fracaso. Mi verdadero legado no estaba en mi vientre, sino en mi cabeza. Y ese era un secreto que guardaba con la ferocidad de una loba. Mi padre, que en paz descanse, no me dejó millones ni apellidos rimbombantes. Era un humilde pero brillante ingeniero de software. Recuerdo su pequeño taller en el garaje de nuestra casa, el olor a soldadura y a café recalentado. Él me regaló mi primera computadora a los 10 años, una máquina tosca y ruidosa. Mientras la ensamblaba, me dijo unas palabras que se convirtieron en el cimiento de mi vida: tu mente, Xime, puede construir mundos. Nunca dejes que nadie te diga que su valor se mide de otra forma. Él murió cuando yo estaba en la universidad, pero su legado ardía en mí. Mientras mis compañeras soñaban con bodas de ensueño, yo pasaba las noches aprendiendo a programar, a analizar mercados, a entender el volátil mundo de las startups tecnológicas. Antes de conocer a Iker, con el pequeño seguro de vida que me dejó mi padre y unos ahorros, fundé mi propia empresa. Un pequeño fondo de inversión de capital de riesgo. La llamé Sol Invictus Capital. El Sol Invicto. Era un homenaje a él, una promesa silenciosa de que la luz que había encendido en mi mente nunca, jamás, se extinguiría. Mantener en secreto una empresa que, con los años, llegó a gestionar más de 50 millones de dólares mientras vivía bajo el mismo techo que los Reyes fue el acto de malabarismo más grande de mi vida. Pero, irónicamente, su propia arrogancia fue mi mejor escondite. Para ellos, yo tenía un trabajito online. Ximena hace traducciones freelance, decía Iker en las reuniones, con una sonrisita condescendiente. La mantiene ocupada. Jamás se molestaron en preguntar más. ¿Para qué? A sus ojos, mi pasatiempo era insignificante, una distracción tierna mientras cumplía con mi verdadera función, intentar concebir. La realidad era que Sol Invictus Capital operaba desde una oficina virtual con sede en Delaware, usaba un P.O. Box para la correspondencia y mis secretarias remotas me conocían solo como la directora. Mis cuentas bancarias empresariales estaban a mi nombre de soltera, abiertas mucho antes de dar el sí, acepto. Yo construía un imperio en silencio, bit a bit, contrato a contrato, mientras ellos solo veían a la esposa estéril. Y nunca sospecharon nada. El recuerdo de esa cena, hace 2 años, todavía me quema en la memoria. Era un domingo cualquiera en la mansión de mis suegros. El aire olía a roast beef y a la superioridad moral de don Mauricio. Yo estaba radiante, genuinamente feliz. Una pequeña aplicación de análisis de datos que había desarrollado en mis ratos libres había ganado un premio local de innovación tecnológica. No era mucho, pero era mío. Era una prueba tangible de que el legado de mi padre florecía.
Esperé a que sirvieran el postre. Con una voz que me temblaba un poco por la emoción, lo anuncié. Familia, tengo una noticia maravillosa. Una aplicación que diseñé ganó el primer lugar en el concurso de innovación de la ciudad. Hubo un silencio incómodo. Mi suegra, Graciela, me dedicó una sonrisa tan fina que parecía pintada. Iker murmuró un qué bien, mi amor, pero sus ojos estaban fijos en su padre, buscando aprobación. Don Mauricio masticó lentamente su último bocado de pastel. Dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco y metálico que resonó en el comedor. Ni siquiera me miró. Fijó su vista en un punto abstracto en la pared, como si yo fuera una simple mosca zumbando en su periferia. Innovación, dijo, arrastrando la palabra como si fuera un insulto. ¿Y ese premio paga las cuentas? ¿O me va a dar un nieto? Se giró entonces hacia mí, y sus ojos grises eran como dos fragmentos de hielo. ¿Cuándo vas a empezar a hacer el trabajo real de una esposa, Ximena? Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. El orgullo que había sentido momentos antes se marchitó, se convirtió en ceniza en mi boca. Miré a Iker, suplicando con los ojos que dijera algo, cualquier cosa. Él solo se encogió de hombros y me apretó la mano por debajo de la mesa, un gesto tan vacío, tan inútil, que sentí más rabia que consuelo. Fue entonces cuando don Mauricio añadió el golpe de gracia, un golpe que revelaba la verdadera naturaleza de su obsesión. Mi padre, dijo con voz grandilocuente, levantó legados reyes de la nada, con sus propias manos. Ladrillo a ladrillo. Ese es un legado de verdad. Un legado de hombres. Un legado que necesita sangre nueva para continuar. Todos en la mesa asintieron, como si estuvieran escuchando un sermón. Y yo entendí. No importaba cuántos premios ganara, cuántos mundos construyera con mi mente. En esa casa, mi único valor residía en mi útero. Y como mi útero estaba vacío, yo también lo estaba. Esa noche, mientras volvía a casa en un silencio sepulcral junto a Iker, tomé una decisión. Ya no compartiría mis logros con ellos. Mi mundo, el mundo de Sol Invictus, sería mi santuario secreto. Y ellos, con su desprecio, me habían dado la llave para cerrarlo con doble cerrojo. Una semana antes del aniversario. La noche caía sobre la ciudad, y la tensión en nuestra casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Iker caminaba de un lado a otro en la sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de pánico mal disimulado. No me importa lo que diga el banco. Necesitamos esa línea de crédito. Estamos hablando de millones de pesos, gritaba a alguien al otro lado de la línea. La nómina de la próxima quincena depende de esto. Colgó con un bufido, arrojando el teléfono sobre el sofá de cuero. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que se había vuelto demasiado frecuente en los últimos meses. Legados Reyes S.A. se estaba hundiendo. La mala gestión, la tecnología obsoleta y un par de proyectos fallidos la habían dejado al borde de la quiebra. ¿Todo bien, cariño?, le pregunté, apartando la vista de mi laptop. Mi tono era de una preocupación perfectamente estudiada. No, Ximena, no todo está bien, espetó. La empresa está en un hoyo. Mi padre, está como loco. Cree que si tan solo tuviéramos un heredero en camino, los inversionistas verían un futuro estable y confiarían en nosotros. ¡Qué estupidez! Por un instante, vi un destello del hombre del que me había enamorado, el que podía ver la ridiculez en las obsesiones de su padre. Pero el destello se apagó tan rápido como apareció. Fue en ese preciso momento que mi propio teléfono sonó. En la pantalla brillaba un nombre, Renata. Mi mejor amiga. Mi abogada. Y la jefa de operaciones de Sol Invictus Capital. Permiso, dije en voz baja, y me deslicé hacia el balcón, cerrando la puerta de cristal a mis espaldas. El aire fresco de la noche era un alivio. Dime, dije, mi voz cambiando de la esposa preocupada al aseo decidida. Hablé en inglés, un hábito que teníamos para las llamadas de negocios importantes. El informe de Due Diligence de Legados Reyes está completo, dijo Renata, su voz nítida y profesional. Es peor de lo que pensábamos. Están apalancados hasta el cuello.
La deuda es masiva. Es un cascarón vacío, Sime. Perfecto, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de pena y determinación. El precio de adquisición no es negociable. Es una oferta a la baja, tómalo o déjalo. Quiero el informe final para el jueves. Prepara la documentación de rechazo también, por si acaso. Entendido, directora. ¿Procedemos con el plan B si se niegan? Procede, dije sin dudar. Gracias, Renata. Colgué y respiré hondo, mirando las luces de la ciudad que se extendían bajo mis pies. Cuando volví a entrar, Iker me miraba con curiosidad. ¿Mucho trabajo?, preguntó. Sonreí, una sonrisa cansada y convincente. Sí, un cliente muy exigente con una traducción financiera para una empresa de Hong Kong. Quieren todo para ayer. Ya sabes, cosas aburridas. Él asintió, perdiendo el interés al instante. Traducción, cliente, aburrido. Eran las palabras mágicas que desactivaban cualquier sospecha en su mente. No tenía idea de que la traducción de la que hablaba era la del destino de su familia, y que la pluma que firmaría esa sentencia final estaba en mis manos. El restaurante El Mirador era el epítome del lujo pretencioso. Candelabros de Murano, manteles de lino egipcio y una vista panorámica de la ciudad que te hacía sentir por encima del resto de los mortales. Era el lugar perfecto para una ejecución pública. Llegamos y la atmósfera me golpeó al instante. No era una celebración, era una conspiración. Los invitados, unos 40 en total, me saludaban con una extraña mezcla de efusividad y lástima. Sus abrazos duraban un segundo de más, sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Mi tía Lourdes se acercó, apretándome el brazo con sus dedos huesudos. «Ay, mija, te ves fuerte», dijo. ¿Fuerte? ¿Quién dice fuerte en un aniversario? Se dice feliz, radiante. Fuerte es lo que le dices a alguien que va a la guerra. Vi a Iker hablando en susurros con su padre en un rincón. Cuando me acerqué, callaron abruptamente. Don Mauricio me dedicó una sonrisa que no ocultaba su desprecio. Llevaba un traje hecho a medida que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año con mi trabajito. A sus 65 años, se mantenía erguido y dominante, un patriarca de manual convencido de su propio poder divino. Nos sentamos. La cena transcurrió en una bruma de conversaciones superficiales. Me sentía como una actriz en una obra cuyo guión no había leído. A mi lado, Iker bebía vino con una rapidez alarmante, evitando mi mirada a toda costa. Cuando los meseros retiraron los platos principales, don Mauricio se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. El silencio fue instantáneo y absoluto. Queridos amigos, familia, comenzó, su voz resonando en la sala. Nos reunimos esta noche para celebrar un hito. 5 años. Hizo una pausa dramática. 5 años es tiempo suficiente. Tiempo suficiente para sembrar, para cultivar y para cosechar. En los negocios, si una inversión no da frutos en 5 años, se corta la pérdida. Se sigue adelante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era un brindis. Era un juicio. El legado de una familia es la inversión más importante de todas, continuó, su mirada clavada en mí. Se construye con sangre, sudor y, lo más importante, con la siguiente generación. Y cuando un eslabón de esa cadena, de ese sagrado legado, resulta ser débil, defectuoso, debemos tener el valor de reemplazarlo. El insulto fue tan brutal, tan público, que sentí como me abofeteaba físicamente. Podía sentir las miradas de todos los presentes sobre mí, una mezcla de morbo y compasión barata. Ximena, dijo mi nombre, y sonó como una condena. Te hemos dado 5 años. Es suficiente. Hizo una seña con la cabeza. Un mesero, con guantes blancos y rostro impasible, se acercó a nuestra mesa. Llevaba una bandeja de plata. Pero sobre la bandeja no había champán ni pastel. Había una caja de terciopelo azul. La colocó suavemente frente a mí. Tu regalo de aniversario, querida, dijo don Mauricio con una sonrisa torcida. Ábrelo.
Con manos temblorosas, levanté la tapa. Dentro, sobre un lecho de satén blanco, no había joyas ni un reloj. Había un fajo de papeles, doblados con pulcritud. En la parte superior, escrito en una tipografía fría y oficial, leí las palabras que confirmarían mi peor pesadilla: solicitud de divorcio por mutuo disenso. La firma de Iker ya estaba estampada al final, una rúbrica temblorosa y culpable. Levanté la vista del abismo de papel que era mi sentencia de divorcio. Mis ojos buscaron desesperadamente los de Iker. Lo encontré. Por una fracción de segundo, nuestras miradas se cruzaron, y en la suya vi una galaxia de cobardía y vergüenza. Pero fue solo un instante. Inmediatamente, desvió la cara, fijando su atención en un intrincado diseño de la alfombra, como si fuera el objeto más fascinante del universo. El hombre que me había jurado amor eterno no podía sostenerme la mirada mientras demolía nuestra vida. Lo siento, Sime, susurró, tan bajo que casi no lo oí. Su voz era el patético murmullo de un traidor. Es por el bien de la familia. No tuve opción. No tuviste opción, pensé, una rabia fría comenzando a subir por mi columna vertebral. Siempre hay una opción. Y tú elegiste la del cobarde. Pero no dije nada. El shock me había robado las palabras. Fue entonces cuando mi suegra, Graciela, se puso en pie. Su rostro, normalmente una máscara de educada indiferencia, resplandecía con un triunfo mal disimulado. Llevaba un vestido de seda que brillaba bajo las luces, haciéndola parecer una víbora elegante a punto de mudar de piel. Ya que estamos aclarando el futuro, dijo con una voz melosa que me heló la sangre, nos gustaría presentar a alguien. Extendió una mano enjollada hacia una mesa cercana, donde una joven había estado sentada en un discreto segundo plano durante toda la noche. La chica se levantó. Era hermosa, de una manera fresca y juvenil que contrastaba dolorosamente con mi propia fatiga de 32 años. Tendría unos 24, quizás 25. Llevaba un vestido sencillo pero elegante. Y en su rostro, una mezcla de nerviosismo y orgullo. Ximena, continuó Graciela, saboreando cada palabra, te presento a Aitana. Aitana ha sido una gran amiga de la familia últimamente. Y será un pilar fundamental para asegurar el futuro de Legados Reyes. Aitana caminó hacia nuestra mesa, sus pasos vacilantes pero decididos. Se detuvo junto a Iker. Él, sin mirarme, le puso una mano en la espalda, un gesto de posesión que me revolvió el estómago. Ella entiende la importancia de un legado, remató Graciela, dirigiéndome una mirada que era pura ponzoña. El mensaje era claro. Ella es fértil. Ella es útil. Tú no. Aitana me sonrió, una sonrisa tímida, casi una disculpa. Quizás era una víctima en todo esto, una chica ingenua deslumbrada por la promesa de riqueza. O quizás era tan calculadora como ellos. En ese momento, no me importaba. Solo veía a mi reemplazo, presentada en sociedad antes incluso de que mi matrimonio estuviera legalmente muerto. La humillación era total, meticulosamente planeada, cada detalle diseñado para infligir el máximo dolor. Me habían convertido en un espectáculo, en la atracción principal de mi propia lapidación social. El mundo a mi alrededor se ralentizó. El murmullo de los invitados, el tintineo de los cubiertos, la música ambiental, todo se desvaneció en un zumbido sordo y distante. Solo existíamos esa caja de terciopelo azul, los papeles dentro, y el abismo que se abría a mis pies. Don Mauricio me extendió una pluma Montblanc, la misma marca que yo le había regalado en Navidad y que él había despreciado. La ironía era tan cruel, tan deliberada, que casi me hizo reír. Firma, Ximena, dijo, su voz impaciente. No hagas esto más difícil de lo necesario. Miré la pluma. Luego miré a Iker. Su rostro seguía apartado, un perfil de cobardía esculpido en piedra. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No con un estruendo, sino con un chasquido silencioso y definitivo. Era el último hilo de esperanza, el último vestigio del amor que una vez sentí por él. Los recuerdos de los últimos 5 años me asaltaron como un torbellino. Las noches en vela preocupándome por él cuando trabajaba hasta tarde.
Las comidas familiares donde defendía sus sueños ante su padre tiránico. Las veces que sacrifiqué mis propias oportunidades por apoyar las suyas. Todo por un hombre que ahora ni siquiera tenía el valor de mirarme a los ojos. Y entonces, recordé a mi padre. Recordé el olor a soldadura y su voz diciéndome, tu mente, hija, puede construir mundos. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Llorar por un mundo que se derrumbaba? No, mi mundo no estaba aquí. Mi mundo estaba en los servidores de Delaware, en las OPIs de Silicon Valley, en los algoritmos que predecían el futuro. Este lugar, este restaurante, esta familia, era solo una jaula de oro. Y me acababan de entregar la llave. Una sola lágrima, caliente y solitaria, rodó por mi mejilla. No fue una lágrima de tristeza por el matrimonio que perdía. Fue un adiós silencioso al recuerdo del joven idealista que Iker había sido alguna vez, antes de que la sombra de su padre lo devorara por completo. Me la sequé con un gesto rápido y firme. Mis ojos buscaron en la sala hasta encontrar a Renata. Estaba sentada en una mesa al fondo, observando todo con la calma de un depredador. Nuestras miradas se conectaron a través del mar de rostros curiosos. Le di un asentimiento casi imperceptible. Un movimiento de cabeza que decía, es ahora. Desata el infierno. Ella me devolvió el asentimiento, sus ojos brillando con una luz combativa. Tomé la pluma de la mano de don Mauricio. Su peso se sentía sólido, definitivo en mi mano. Desenrosqué la tapa con una calma que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba recubierto por una capa de hielo. Me incliné sobre los papeles, encontré la línea punteada junto al nombre de Iker y firmé. Ximena Vargas. Mi firma no fue temblorosa. Fue clara, audaz y elegante. El trazo de la X fue como una estocada, la rúbrica final como el sello en una declaración de guerra. Cuando levanté la cabeza, una sonrisa triunfante se dibujaba en el rostro de don Mauricio. Graciela aplaudió suavemente. Iker, finalmente, se atrevió a mirarme, una expresión de alivio miserable en su cara. Creyeron que habían ganado. Creyeron que la función había terminado. Pobres, pobres ingenuos. El telón apenas se estaba levantando. En el momento en que mi firma se secó sobre el papel, un aplauso disperso y algo incómodo comenzó a llenar la sala. Graciela levantó su copa de champán, su rostro radiante de victoria. Iker, a su lado, intentaba forzar una sonrisa para Aitana, que parecía abrumada y fuera de lugar. «Un brindis», exclamó don Mauricio, poniéndose de pie con la grandilocuencia de un emperador romano. «Por el futuro. Por la continuación del legado Reyes». Justo cuando varias copas comenzaban a elevarse, una voz clara y firme cortó el aire festivo. «Disculpen la interrupción». Todas las cabezas se giraron. Renata, mi mejor amiga, mi abogada, mi aliada, se había puesto de pie. Estaba impecable en un traje sastre de color azul marino que irradiaba poder y competencia. Avanzó desde su mesa con la confianza de una reina entrando en su corte. El ritmo de la sala cambió instantáneamente. La celebración vacilante se congeló, reemplazada por una repentina ola de confusión e intriga. «Señorita», comenzó don Mauricio, claramente molesto por la interrupción de su momento triunfal. No recordaba su nombre, para él, era solo una invitada insignificante del lado de la esposa desechada. Renata Castillo, abogada, se presentó ella, su voz resonando con una autoridad que silenció cualquier otra protesta. Y ya que esta parece ser una noche dedicada a la firma y el intercambio de documentos legales importantes, me temo que tenemos un asunto pendiente. Se detuvo justo al lado de mi silla. Me dedicó una mirada fugaz, una mirada que decía confía en mí. Luego, giró su atención de nuevo hacia don Mauricio, quien la observaba con una mezcla de arrogancia y creciente irritación. «No sé qué juego está jugando, señorita Castillo», espetó él, «pero este es un asunto familiar privado». «Al contrario, don Mauricio», replicó Renata, y una sonrisa afilada como el filo de un bisturí se dibujó en sus labios. «Lo que tengo aquí está a punto de convertir su asunto familiar en un asunto de negocios muy, muy público». El aire se cargó de electricidad.
La fiesta había terminado. El verdadero evento principal estaba a punto de comenzar. Renata metió la mano en su elegante maletín de cuero y sacó un sobre. No era un sobre común. Era de un cartón grueso, de color negro mate, y en el centro, grabado en un sutil relieve dorado, había un logo, un sol estilizado, con rayos que se expandían como una corona. Debajo, en letras minimalistas, se leía, Sol Invictus Capital. Avanzó con paso deliberado hacia la cabecera de la mesa, donde don Mauricio reinaba como un monarca en su trono. Ignoró las miradas de asombro y los murmullos que se extendían como un reguero de pólvora por la sala. Se detuvo frente a él y, con un gesto preciso, colocó el sobre el mantel de lino, justo al lado de los restos de su postre. El sonido del cartón contra la tela fue suave, pero en el silencio tenso, sonó como un disparo. Don Mauricio miró el sobre, luego a Renata, con una expresión de absoluto desdén. ¿Y esto qué es? ¿Una solicitud de empleo? ¿O quizás una factura por sus servicios legales? Le advierto que no estamos de humor para. Léalo, lo interrumpió Renata, su voz tranquila pero inquebrantable. Él resopló, una risa corta y burlona. Sol Invictus Capital, leyó en voz alta, arrastrando las palabras. Suena a una de esas empresuchas de tecnología que aparecen y desaparecen. ¿Qué quieren? ¿Venderme un software? Con un gesto de fastidio, rasgó el sobre. Dentro había varias hojas de papel de alta calidad, densas con texto legal. Empezó a leer la primera página. Y entonces, lo vi. Lo vi en tiempo real. El lento, agónico colapso de un tirano. Primero, sus cejas se fruncieron en confusión. Sus labios se movieron, releyendo las primeras líneas en silencio. Luego, la arrogancia en su rostro comenzó a vacilar, como un edificio agrietándose en un terremoto. El color empezó a drenarse de sus mejillas, dejando una palidez cerosa. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz perdiendo toda su fuerza. Es una notificación oficial, explicó Renata, como una profesora paciente explicando una lección a un niño lento. Establece que Sol Invictus Capital, en su calidad de acreedor mayoritario, habiendo adquirido discretamente durante los últimos 6 meses el 70% del total de la deuda de Legados Reyes S.A. con diversas instituciones financieras, rechaza formalmente su más reciente plan de reestructuración y solicita el pago inmediato de la totalidad de la deuda. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Iker se puso pálido como el papel. Eso es imposible, balbuceó don Mauricio, pasando las páginas con manos que comenzaban a temblar. Teníamos un acuerdo con el banco. Los bancos venden deuda, don Mauricio. Especialmente deuda de alto riesgo de empresas que, según nuestros análisis, tienen un 95% de probabilidad de declararse en bancarrota en los próximos 3 meses, continuó Renata, implacable. Y como ustedes no pueden pagar, la notificación también inicia la cláusula de ejecución de garantías, lo que nos da el control mayoritario y nos permite proceder con una, digamos, adquisición hostil. La última esperanza de don Mauricio, la reestructuración que salvaría su preciado legado, acababa de ser pulverizada frente a todos. Su imperio, que él creía de piedra, resultó ser un castillo de naipes. Y alguien acababa de soplar. El rostro de don Mauricio pasó del blanco al rojo en un instante. La incredulidad se transformó en una furia volcánica. Estrelló el puño contra la mesa, haciendo que las copas y los platos tintinearan peligrosamente. ¿Quién?, rugió, su voz haciendo eco en el salón ahora mortalmente silencioso. ¿Quién carajos es Sol Invictus? ¿Qué gallina de los huevos de oro se cree con derecho a venir a destruir el trabajo de mi padre? Quiero un nombre. Se puso de pie de un salto, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito. Sus ojos inyectados en sangre recorrían la sala, buscando un culpable, un enemigo visible al que dirigir su ira. Renata no respondió. Simplemente giró la cabeza lentamente y me miró. En sus ojos había un mensaje claro: es tu turno. Acaba con él. Y entonces, yo, Ximena Vargas, la esposa invisible, la nuera fracasada,
la mujer silenciosa, me puse de pie. No lo hice de forma abrupta. Me moví con una lentitud deliberada, dejando que cada gesto se registrara. Alicé mi sencillo vestido negro, un vestido que ahora no parecía de luto, sino de poder. Toda la energía de la sala, toda la atención, toda la tensión, se centró en mí. Iker me miraba con la boca abierta, una expresión de total desconcierto en su rostro. Graciela parecía confundida, como si no entendiera mi papel en este nuevo acto de la obra. Caminé los pocos pasos que me separaban de la cabecera de la mesa. Me detuve a un lado de don Mauricio, tan cerca que podía oír su respiración agitada. Él me miró con desprecio. ¿Tú qué haces de pie? ¿Vas a defender a tu amiguita la abogada? Siéntate. Esto no es de tu incumbencia. Levanté la mano, pidiendo silencio no con palabras, sino con un gesto. Y por primera vez en 5 años, me obedeció. Se calló. Respiré hondo. Cuando hablé, mi voz no era la de la mujer sumisa que ellos conocían. Era una voz que no había usado en esa casa en 5 años. Era la voz de un aseo. Fría, clara y resonante. Buenas noches, ex-suegro, dije, paladeando cada sílaba. La persona que busca con tanto ahínco, soy yo. Un silencio atronador cayó sobre la sala. Podría haberse oído caer un alfiler. Don Mauricio parpadeó, como si no hubiera entendido mis palabras. ¿Qué estupidez estás diciendo?, tartamudeó. No respondí verbalmente. En cambio, saqué un pequeño control remoto de mi bolso. Apreté un botón. Detrás de la cabecera de la mesa, un panel de la pared que todos creían decorativo, se deslizó silenciosamente hacia arriba, revelando una pantalla gigante de alta definición. La pantalla cobró vida. Primero, el logo dorado de Sol Invictus Capital brilló contra un fondo negro. Y luego, apareció un organigrama. En la cima, en el recuadro más grande, había una foto. Mi foto. Y debajo, en letras nítidas e inconfundibles. Ximena Vargas, fundadora y CEO. Debajo de mi nombre, una cifra, diseñada para ser leída desde cualquier rincón de la sala. Fondos bajo gestión, $50 millones americanos. El jadeo colectivo fue como una ola. La revelación fue una bomba de neutrones que aniquiló su realidad, dejando solo los edificios en pie. Dejé que la imagen se asentara, que el número quemara sus retinas. El poder de $50 millones americanos contra la deuda de su constructora local en pesos mexicanos. No había comparación. No había escapatoria. El sol invicto había salido, y su luz no era para dar calor, sino para incinerar. El organigrama en la pantalla gigante fue el equivalente a una explosión nuclear en medio de la cena. El primero en reaccionar, o más bien en desmoronarse, fue don Mauricio. Su rostro pasó por una grotesca sucesión de colores, del rojo furia al blanco fantasma, terminando en un enfermizo tono grisáceo. Se llevó una mano al pecho, sus dedos arrugando la solapa de su costoso traje. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Se tambaleó hacia atrás, buscando a ciegas su silla caída, y se desplomó en ella, un rey destronado en un trono roto. Iker fue el siguiente. Su mandíbula estaba completamente desencajada. Sus ojos saltaban de mi rostro en la pantalla a mi rostro real, como si su cerebro fuera incapaz de procesar que ambas personas eran la misma. No, no es posible, balbuceó, las palabras tropezando unas con otras. Tu trabajo, la traducción, los clientes aburridos. La comprensión finalmente lo golpeó, y fue brutal. Cada excusa, cada explicación casual que yo le había dado durante años, ahora se revelaba como parte de un engaño de una magnitud que él no podía comprender. La mujer que él consideraba un simple accesorio decorativo, la que mantenía la casa limpia y organizaba las cenas, era una titán de las finanzas que había estado moviendo millones mientras él se quejaba de la nómina. Graciela soltó un grito. No fue un grito fuerte, sino un chillido agudo y ahogado, como el de un animal atrapado. Se quedó mirando la pantalla, luego a mí, y sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se llenaron de un pánico puro y absoluto.
La mujer que había orquestado mi humillación ahora se daba cuenta de que había insultado a la persona que tenía el poder de borrar su existencia social y financiera de un plumazo. El caos se apoderó de los invitados. Se oían susurros frenéticos, sillas arrastrándose mientras la gente se levantaba, incómoda, sin saber si debían quedarse o huir de la zona de desastre. Aitana, la joven reemplazante, estaba pálida como un fantasma, congelada en su sitio junto a Iker, dándose cuenta de que el premio que creía haber ganado era en realidad un boleto de primera clase en el Titanic. En medio del pandemonium, yo permanecí inmóvil, una isla de calma en el huracán que había desatado. Dejé que lo asimilaran. Dejé que el peso de la verdad los aplastara. Este no era solo el final de su empresa. Era el final de su mundo, de su autoengaño, de la farsa sobre la que habían construido sus vidas. El legado Reyes no estaba siendo adquirido. Estaba siendo ejecutado. Finalmente, en medio del caos, don Mauricio encontró un hilo de voz. Ronca, quebrada, irreconocible. ¿Por qué?, susurró, mirándome desde su silla derrumbada. Era la pregunta de un hombre que ha perdido no solo su dinero, sino su comprensión del universo. ¿Por qué, Ximena? Di un paso hacia él. El sonido de mis tacones sobre el mármol fue el único ruido en la sala. Me detuve frente a su mesa, la mesa de su humillación, ahora el escenario de su caída. ¿Por qué?, repetí, mi voz sin una pizca de la emoción que me consumía por dentro. Era una voz de puro hielo. Ustedes estaban tan obsesionados buscando un heredero en mi vientre, que nunca se molestaron en ver lo que había en mi cabeza. Estaban tan preocupados por la continuación de su apellido, que despreciaron a la única persona que podría haber salvado su fortuna. Miré a Iker, que me observaba con ojos de perro apaleado. Tú, Iker. Me viste como una carga. Una esposa defectuosa. Y mientras tú me veías así, el mundo de los negocios me veía como una visionaria. Volví mi atención a don Mauricio. Usted quería un heredero para proteger su legado. Qué irónico. En su prisa por conseguir uno, le acaba de entregar su legado completo a la fracasada, a la que acaba de echar de su familia. Él intentó hablar, quizás para suplicar, quizás para insultar. No le di la oportunidad. Era mi momento. Mi sentencia final. Disfruté mucho la cena, por cierto, dije con una calma aterradora. La selección de vinos fue exquisita. De hecho, me gustó tanto este lugar que decidí hacer una oferta. Hice una pausa, dejando que la anticipación nos torturara. Ah, y por cierto, este edificio, lo compré la semana pasada. La transacción se cerró el martes. Miré alrededor de la sala, a los rostros atónitos de los invitados, a mi exfamilia política petrificada. La fiesta ha terminado, anuncié, mi voz llenando cada rincón. Y como nueva dueña del inmueble, les pido amablemente que salgan de mi propiedad. Ese fue el golpe de gracia. La humillación final. No solo los había despojado de su empresa, sino que los estaba echando del mismísimo lugar que habían elegido para destruirme. El poder no había cambiado de manos. Había sido una ilusión desde el principio. El poder siempre había sido mío. Renata se acercó y me puso una mano en el hombro. Juntas, sin mirar atrás, caminamos hacia la salida. A nuestras espaldas, dejamos un campo de batalla, un hombre viejo y roto, un cobarde que empezaba a comprender la magnitud de lo que había perdido, y una familia entera viendo cómo las ruinas de su imperio caían sobre ellos. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche me llenó los pulmones. Se sentía como la primera bocanada de aire después de haber estado sumergida bajo el agua durante 5 largos años. Estaba libre. No destruí Legados Reyes S.A. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado vengativo. Hice algo mucho más satisfactorio. La reestructuré desde los cimientos. La rebauticé como Fénix Construcciones. Despedí a la vieja guardia leal a don Mauricio y promoví a jóvenes talentos, muchas de ellas mujeres, basándome en el mérito, no en el apellido. Con una parte de las ganancias, creé la Fundación Vargas para la Innovación, dedicada a dar becas a mujeres jóvenes que quisieran estudiar carreras de ciencia y tecnología, un homenaje final al legado de mi padre.
Ellos me llamaron fracasada porque no pude crear una vida dentro de mí. Yo usé la destrucción de su legado para ayudar a construir y dar poder a cientos de vidas nuevas. Les quité un apellido y les di un futuro. Así que ahora, les pregunto a ustedes, ¿soy yo la villana en esta historia?